Cuando yo tenía 18 años, vi por primera vez Queer as Folk. Era la primera vez que yo veía a hombres como yo, besándose, deseándose, viviendo juntos. Y aunque muchas cosas me incomodaban o no las lograba entender, también pensé, quizá eso es ser gay. Viajar, vivir solo, tener amigos increíbles, buen cuerpo, buena ropa y buena vida. Por un momento me lo creí, que ser gay iba a ser más fácil, que no tener hijos ni una familia tradicional era una ventaja, que todo lo que no me daban lo iba a poder comprar con la libertad. Pero pasaron los años y esa promesa nunca llegó. No tenía ni departamento propio, ni pasaporte sellado, no tenía ahorros ni estabilidad. Y yo sentía culpa, como si fuera yo el error. Porque si era gay, no estaba viviendo esa vida. Y entonces lo pensé, ¿y si el dinero rosa no es para todos? ¿Y si esa libertad tiene precio y muchos no la vamos a poder pagar? Bienvenidos, buenas noches, otro dominguito rico aquí en casita. Iba a decir fresco, pero no estamos frescos. No, tú estás fresco. Nosotros estamos frescos, pero sí hay calor afuera. Hay calor afuera. Hoy vamos a conversar sobre el famoso dinero rosa, que estamos muy ligados nosotros como comunidad a ese fenómeno, pues a ese fenómeno económico. ¿no? Yo soy Carlos Manuel. Yo soy José Luis. Y esto es Nos tocó juntos. Por favor, quédense aquí con nosotros. Comenzamos. Sí. Pues bien, yo creo que lo primero es como intentar entender de qué va, o sea, de qué trata este fenómeno del dinero rosa. Y no es más que nada, o sea, que es un término que se ha etiquetado y que lo que hace es alusión al poder de consumo de la comunidad LGBT. Ahora, como ya comentamos en otro episodio, creo que fue el del Orgullo, gay, ¿no? El Gay Pride. El gasto anual de la comunidad LGBT se estima en que está por encima de los 4 billones de dólares. Esto, ¿cómo nos sitúa? Esto te sitúa en que si fuéramos una economía, si fuéramos un país en términos del PIB, estuviéramos en el top de las 5 países más importantes económicamente, con una economía equiparable a la de Alemania o la de Japón, como en ese intermedio. Pero bueno, en resumen, entre esas 5, las primeras 5 economías del mundo. Para la región de América Latina, el poder de consumo va liderado entre México y Brasil, que contribuyen con un 66 mil millones de dólares y 96 mil millones de dólares en Brasil, respectivamente. O sea, México 66 mil y Brasil 96 mil millones, lo que pues marca la influencia dentro de la región en el consumo, en los patrones de consumo. Ahora, dentro de México, la llamada economía rosa equivale al 25% del gasto con tarjetas de crédito en el país. ¿Qué es lo que es esto? Aproximadamente una estimación pudiese llegar a ser por encima de los 132 mil millones de pesos mexicanos, no de dólares, ¿pero de qué? pesos mexicanos. Lo que se gasta, de todo lo que se gasta en México, de esos 66 mil millones de dólares que se generan gastos de la comunidad LGBT, dentro de eso, esta ¿El 25% cantidad se paga con crédito? O sea, eso es lo que quieres decir. Sí. Que es como de los 66 mil millones de dólares o de pesos. De dólares. ¿De dólares? Aproximadamente el 132 mil millones de pesos están pagados con tarjeta de crédito. Que es un 25%. Representa el 25%, pero del gasto de crédito del país total, LGBT y no LGBT, completo. Ok. O sea, el 25% de las tarjetas de crédito que se mueven en el país son gastadas por la comunidad LGBT. Eso, en dinero, son más de 132 mil millones de pesos al año. Una cantidad bastante interesante. Ya saben, próximo punto de emprendimiento, algo LGBT. Un banco. Un banco. Y pues además, alrededor de 1 de cada 20 personas en México se identifican con ser de la comunidad LGBT, que esto aproximadamente, como ya hemos comentado, es el 5.1% de la población, que viene siendo un mercado, si lo ves como
ese grupo etario es un mercado, son alrededor de 5 millones de personas. Pero estás hablando de que o sea, esas 5 millones de personas de mexicanos. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, sí. Pero no todos son, o sea, no, a lo que voy es como que yo siento que nos han vendido como esa imagen de que todos los gays Ah, o toda la comunidad LGBT tienen un poder adquisitivo alto, tienen como esta imagen de viajes, gimnasios premium, consumo alto, sí, ¿no? servicios, viajes a Servicios. lugares exclusivos, actividades exclusivas. Y entonces es como, si hay una parte, ¿no? O sea, porque sí existe una parte que tú pagas más, ¿no? No sé, en junio, que pasa que es como el Gay Pride, Ujú. y entonces muchas marcas se levantan con la bandera o con el arco iris durante el 1 al 30, ¿no? Sí. Y es como de, existimos, pero realmente estamos existiendo, o sea, en el fondo, O sea, más allá del marketing. o solamente es marketing para poder llegar a sus números de ese mes, por decirlo así. Porque, o sea, tú lo vienes a ver y dices, en primera, yo encontré un fenómeno, que el 75% del marketing Ajá, va dirigido a hombres cis gay, ajá. urbanos, de clase media alta, ¿no? Esto automáticamente ya dentro de la comunidad, que es como una minoría, Sí, ya segrega mucho hay más. una segregación todavía más grande que dice, pues prácticamente si no eres blanco, alto, de ojos claros, que vivas en alguna Sí, en ciudad, grandes ¿no? ciudades, Grandes ciudades. casi siempre con buenos puestos de trabajo, que ¿No? implica pues altos niveles de estudio. Exacto. Entonces no te está representando No, esa a la marca, ¿no? mayoría no. Pero hay alrededor de eso, hay una comunidad que puede ser desde personas trans, ¿no? Ujú. Lesbianas, bisexuales, gente, o sea, todas las horas sí que etiquetas de LGBTQQQ Y Q más más, Z todo eso no está representado. dentro de esa propaganda. Sí, no. Y además también yo descubrí que, bueno, estuve investigando que nosotros pagamos un 6 o 7% como extra por que algo lleve una campaña Es LGBT. LGBT. Ah, somos más como tenemos más fidelidad al consumo de marcas que apoyan a la comunidad Sí, en comparación pero con heterosexuales. en el fondo no está, o sea, ese dinero ni siquiera se va como que tú dijeras, bueno, es que es una causa que está apoyando, no sé, X marca sacó su campaña de LGBT y gran parte de ese por ciento que va a... Sí, va destinada a la propia comunidad No, o se ve reflejado en la comunidad. no. No, Muchas no. veces nada más pasa como también con los productos como yo estaba investigando y pasa como con los productos de las mujeres que también tienen un costo más alto por el hecho de que son para las mujeres y le sirve más a la mujer y entonces te lo venden un rastrillo que sirve exactamente lo mismo, nada más le cambiaron el empaque Sí, y lo van el a poner color rosa y te van a decir que que es para para la piel muy mujer. sensible y que Pasa chala. lo mismo como con el rainbow, o sea, como que, por tener un arco iris, entonces ya vale más, ¿no? Y Ujú. entonces ya desde ahí te están como que chupando ese dinero de que tú puedes pagar más y tú vas a querer pagar más porque esto que te estoy vendiendo Te te representa. representa. Claro, y porque no podemos olvidarnos que se ha estudiado y se sabe que es una comunidad de consumo ampliamente aspiracional. Entonces, como sí refuerzan mucho el concepto y la imagen que comentabas de pues hombre blanco, de viajes, de lujos, de mucha libertad, Sí. de no tienes mucha responsabilidad, entonces tu vida todo es un goce y un disfrute. Y esto es una verdad, sí, pero a medias. Y quizás no sea el mismo caso para todos. No, definitivamente no, porque por ejemplo yo aquí tengo que en México más del 40% de personas LGBT Ujú. no cubren la canasta básica.
O sea, te está hablando de que no toda la gente que se identifica con la con la comunidad comunidad LGBT. LGBT alcanza a tener un súper o una despensa o una comida completa. Sí, lo mismo ocurre, fíjate, que en Estados Unidos, porque yo lo que investigué es que según los estudios del Williams Institute, que pertenece a UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, Ujú. reporta que en Estados Unidos más de una de cada 4 personas LGBT también reportó no haber podido alimentarse adecuadamente al menos una vez en los últimos años. Más o menos viene el estudio como del 2020 en adelante, con medio que época pandemia. Pandemia. Comparado, esto lo comparan contra 1 de cada 6 personas heterosexuales. O sea, hay más personas que no pudieron acceder a los servicios de alimentación básicos, la canasta básica, que ¿Qué? en comparación a sus pares heterosexuales. Ok. ¿Mm? Yo, por ejemplo, también tengo aquí que hasta un 90% de desempleo trans en algunas zonas de México. O sea, de que, y sí, ¿no? ¿Cuántas veces tú no has visto? O sea, no ves tú no sé, vas a un banco, ¿no? Y tú, bueno, yo jamás he visto a una persona, Trans. a un cajero, a alguien que te esté apoyando ahí, que sea trans, ¿no? Entonces, muchas de esas personas tienen que vivir en la informalidad. O sea, Del empleo informal. No, yo lo que te decir que sí me hace sentido porque también, de hecho, hay una eh, correlación. Muchas de las personas que ofrecen servicios sexuales en las calles o similares son personas dentro de la comunidad sí. que pertenecen a estos grupos de trans o otras marcados racialmente, o sea, de que no entran en el canon de persona blanca. Ujú. Y entonces, pues sí, no tienen muchas oportunidades laborales y me hace todo el sentido, pues que muchas veces su única forma de subsistir termina siendo, pues, empleos informales que incluyen los trabajos Mm. sexuales. Por decir, en Cuba, ¿cómo es? O sea, tú cuando estabas allá, ¿cómo te imaginabas que era el estilo de Pues, vida gay? O sea, ¿te lo sí, preguntabas o era como, "Ma"? no, pero pues es que hay cosas que no te preguntan, pero porque se te siembran en tu cabeza desde antes. O sea, van en cuando consumes pues televisión, pues van incluidas ese mensaje subliminal de pues la pareja gay clásica, de les va bien, tienen buen cuerpo, y eso es como la idea que tú también te terminas comprando. Si bien hay una realidad de que vives relativamente a veces mejor, porque al no tener hijos, bueno, ya no tienes ese gasto, pero no era tampoco una realidad, o sea, no es lo mismo, sucede igualito que aquí, o sea, no todas las personas de la comunidad ya viven con el mismo poder adquisitivo, había quien podía, no sé, viajar o recibía remesas desde el exterior y había quien era con lo que pudiera trabajar y vivir en Cuba. Hay quien a pesar de eso, y yo tengo muchos amigos, por ejemplo, hoy en día que sí son gay, que a comparación de los que tengo que sí son heterosexuales, que nunca veo que puedan ir a ninguna parte, los que soy gay sí van siempre a lugares finos, desde hoteles muy buenos restaurantes, muy buenos bares, que nada que la verdad envidiarle a un buen restaurante de aquí que digo, ay, Ujú. está muy bien. Entonces sí refleja también, y ellos refuerzan mucho esa imagen de nos vemos bien, estamos bien. A pesar eh, del contexto social sí. y político de Cuba. O Ujú. sea, Sí, viene siendo muy igual. O sea, así como que ahí la mentalidad no cambia. Viene siendo la pero está misma. alimentada Por precisamente la por la propaganda. propaganda que nosotros hemos consumido Sí, del sobre todo. estereotipo de la comunidad LGBT. Y a mí me pasaba que era como, o sea, yo me recuerdo que, sí, cuando yo veía Queer as Folk, eh, pues veías, ¿no? Como ese mundo y todo, o sea, como las fiestas, la vida súper abierta y queer y la gente, o sea, era padrísimo, ¿no? Era como un mundo que yo decía, wow, o sea, qué padre ser gay, ¿no? Y te lo pintan así. Y no quiere decir que no sea así, es muy padre, pero no refleja El, la el, realidad de de todos todas los las gays, personas. ¿no? Allá O de como toda la que. comunidad LGBT. O sea, allá como que lo ves de dos formas. Y la gente socialmente lo ve de dos formas. O eres el gay que te va bien y te ven encaminado, te ven centrado, tienes tu trabajo, tienes estabilidad, o te va muy mal. Y te va Fíjate, mal hasta en los sentidos de discriminación. sí, O sea, lo ven así, o 1 o 0. O eres fíjate, el que te va bien,
o eres el que te va mal. No hay un Aquí intermedio. pasa también, y había un chiste muy, o sea, entre que risa y que no, pero en realidad creo que está muy mal, porque era como algo así de, a ver, hijo, mamá, papá, soy gay, ¿no? O sea, Ujú. como, ¿gay? ¿Tienes una casa en los Hamptons? Ah, sí. No. ¿Tienes no sé, un coche último modelo Sí. de ¿Tienes alta un gama? Porsche? No. No. Mijo, tú no eres gay. Tú eres un joto, ¿no? Y entonces mm, o sea, es un chiste muy feo, pero sí tiene un reflejo de lo que nos han venido contando que es los gays, ¿no? Sí. O sea, Yo también conocí ese chiste. ajá, o sea, es un chiste que, vaya, que es como de, eh, si lo quitas como esa parte de lo supuestamente gracioso, sí refleja una parte que es como de no todos los gays cumplen Ni cumple con con ese esa. mismo patrón. De Exacto. hecho, por ejemplo, el 22% de los adultos LGBT estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza. O sea, estas personas ganan a escasamente, llegan a ganar $50,000 al año o 30,000, no sé ahora cuánto esté el salario mínimo en Estados Unidos, pero ponle tú, no alcanza los $50,000 anuales. O sea, ellos viven bajo el umbral de la pobreza, no cubren ni siquiera el estándar mínimo para decir que vives fuera de la pobreza. Ujú. Que eso es un estudio que viene del 2020 también en adelante, y que este 22% viene contrastado contra el 16% de heterosexuales. Independientemente que son dos grupos etarios, los heterosexuales son mayor cantidad Sí, frente a la comunidad LGBT, pero sí te deja ver que dentro de la propia comunidad que el 22% viva bajo el umbral de la pobreza, pues ya te dice que si no para todos toca igual la misma situación. claro. Ni esa realidad es tan real. ¿Tú te has De preguntado por qué? sí, y Sí, parte para de lo que estuvimos investigando. investigando, y es que, por ejemplo, muchas de estas cosas vienen de barreras en cuanto al empleo, la educación, incluso hasta la violencia a nivel social. Ujú. Entonces, que son cosas que uno las pensaría y dice, bueno, son costos emocionales más que económicos, pero que sí se traducen Se a la traduce a la economía, economía. a Por la ejemplo, parte de a ingresos. mí, yo me recuerdo que cuando mis papás se separaron, yo tenía como 17 años, 16 por ahí. Se separan ellos y yo me quedo a vivir con mi padre. Y en una ocasión mi papá llegó pasado de copas y me corrió de la casa. 4 de la mañana, una cosa así. ¿No? Me dijo, te levantas porque maricón, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Mi papá pues con esas ideas, ¿no? Perdón. Y entonces yo le hablo a mi amiga Paola, la del capítulo pasado, ¿no? Y ella me recibe en su casa porque pues mi mamá vivía en Querétaro, yo vivía en San Juan del Río. Y entonces, pues no iba a ser yo que en ese momento mi mamá Sí, fuera fuera a para allá a buscarte 4 buscarme, de la ¿no? mañana, atravesar No, 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 no. 50 kilómetros de autopista. Y entonces, estando ahí, bueno, llego ahí con Paola, me acogen y todo, pero recuerdo que esa noche fue como un pensamiento de, es que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haces? Porque tengo 17 años, no, ni siquiera soy mayor de edad, voy a tener que seguir viviendo con mi papá o así pues, ¿no? Y si mi mamá, o sea, no pensé como de si mi mamá no me acepta, sino como de mi mamá me puede aceptar, ¿no? Y cosa que fue así, porque mi mamá para ella fue como de, no pasa nada, o sea, eres así, está bien, no hay ningún problema, yo ya lo sabía, ¿no? Pero mi pregunta fue el mundo, y si el mundo actúa como Sí, mi si mi papá papá, actúa así, que yo me puedo esperar ¿qué del me puedo mundo. esperar yo del mundo? ¿No? Y esa fue como la primera crisis que tuve de, es que yo soy así y a lo mejor mi mamá me va a querer muchísimo, pero allá afuera, a la hora de pedir un trabajo, a la hora ¿sabes? Como de entrar al mundo ya real, ¿cómo va a ser ese mundo para mí? ¿No? Entonces, de poco tiempo después me topo con la serie de Queer as Folk y ves como toda esta. Sí, el contraste en tu cabeza de lo que yo viví contra lo que yo veo que se vive. Ajá, y Y entonces, pienso que es no, eso. y además fue como ya fomentar esa aspiración De así de voy a vivir y así así voy voy a a vivir. hacer.
Así voy a hacer. Este voy a hacer yo. Ese voy a hacer yo y Ujú. esto que me pasó, pues le pasa a todo mundo, de que sus papás, en lo que te aceptan, aquello y lo otro, ¿no? Pero cuando tú vienes a ver, dices, sí me puse a pensar y dije, es que voy a tener que dejar de estudiar. Y eso es lo que le pasa a muchas A personas. muchos jóvenes. Sí, o sea, por ejemplo, y para meternos más, un poco más como Sí, sí, en sí. ese tema, en México, al 2021, a los términos del 2021, 6 de cada 10 personas LGBT habían considerado que su orientación sexual o su identidad de género había sido un obstáculo para conseguir empleo. Y aún los que tenían empleo, habían logrado empleo, el 70% había percibido un trato desigual en comparación a compañeros heterosexuales. O sea, ya de eso te habla de estas personas lo que te sucede es que tu riesgo de desertar laboralmente se va volviendo muchísimo mayor. Y muchas de estas personas pues se ven forzados a emprender y de hecho hay un dato que te dice que solo el 7% de los emprendedores en el caso específicamente de México se identifican con la comunidad LGBT, pero más del 80% de este 7%, esta minoría, tuvieron que hacerlo como una forma de autoempleo porque tuvieron muchos problemas de integración laboral dentro de un mercado Es que, o formal. sea, imagínate, no sé, estás descubriendo tu identidad, tu sexualidad, como... Ujú. Y entonces muchas veces se te trunca. O sea, es como de tus papás no te aceptan, entonces tienes que salirte temprano, o sea, a temprana edad De tu de tu casa. núcleo Ujú. familiar, ¿no? Por lo tanto, ya necesitas tener o buscar una forma de subsistir, que es trabajar. Sí. Probablemente trunques tus estudios, si es que estabas estudiando, los tengas que truncar, ¿no? Probablemente ya desde ahí empieza como toda esa parte de como las trabas, ¿no? Como de decir, a esa edad, o sea, como de temprana edad, ¿no? Pues truncas tus estudios, tienes que trabajar, y entonces sí siento que esa parte de emprender muchas veces también viene como de emprender, pero como de autoemplearte, ¿no? Y por eso muchas ocasiones tú ves que terminas siendo como de estética, de manicurista, de empleos un poco más Que no y, llevaran un alto rigor académico y que eran más bien son oficios y que te fue más sencillo aprender. De hecho, ajá, el ser manicurista, ser peluquería, también viene acompañado de que lo más probable es que las mujeres tienen mucha más empatía y tolerancia con un homosexual o ujú. con la comunidad LGBT que un albañil, que un fontanero o que otro tipo de trabajos más pesados, más allá de ser un tema de carga física, de que No, físicamente ajá, no pasas con la tarea, sino es un tema de aceptación, porque no vas a salir huyendo de un lugar para terminar en el otro. escapando de otro. También muchas veces sí pasa, y eso yo sí lo he vivido, de no dices que eres gay abiertamente, porque si en automático es como quieren basar tu cualificación, qué tan cualificado tú estás sobre tu orientación sexual. Es como, es que es gay. Ujú, Es que, y la gente en su cabeza dice, ay, va a ser conflictivo, o ay, no, mm, es que piensa así porque es gay. ajá. Cuando hay estudios, por ejemplo, que demuestran que en el 80% de las veces toman decisiones mucho más acertadas que sus pares. O sea, decisiones correctas en el más del 80% toman. Pero te habla de que sí, o sea, si hay más emprendimiento, sí. También hay más miedo a que la gente Sí, en tu trabajo se entere de que tú eres homosexual, porque también está comprobado y hay datos, pues, que es motivo de que ya la gente empieza a sentir que tú no tienes o no eres el más adecuado para desarrollar ciertas... ciertos perfiles laborales. Sí, Sí. no te ven, te dejan de ver como un candidato. Entonces lo que tú haces, o yo, por lo menos me ha pasado, es que yo entonces digo, yo no lo voy a decir. Uno, porque no, yo no creo que sea necesario, porque yo voy a algo laboral y mi vida privada no les importa y no les incumbe y a mí tampoco la de ellos. Y porque no quiero que sea yo, o sea, no quiero que me prueben mis aptitudes y actitudes sobre la base de mi orientación sexual. Entonces yo brillo porque voy a brillar. Porque sí, porque voy a demostrar que soy bueno. No porque es que eres gay o eres esto. Pero si lleva, pues te diría que, no sé, un doble de esfuerzo. Que es lo que a veces la gente dice, bueno, es que eres gay, no es grave, ¿no? Ujú.
Y sí, no es grave, pero la verdad es que contra las poblaciones heterosexuales no tienes que, a diferencia de ellos que no tienen que decir es que yo soy heterosexual o yo esto, o los van a juzgar de esa forma en la comunidad LGBT, sí. Entonces sí te toca un poco que luchar contra eso. Pero, Aunque no hay una discriminación explícita, ¿no? Porque no no, en muchas partes, o sea, laboralmente en sí no hay una discriminación como tal. La empresa trata de proteger, existen legislaciones, pero sí muy pero, por adentro al ejemplo, yo interno encontré hay que situaciones. hay 40% menos probabilidad de llamadas en una entrevista, o sea, cuando tú vas a pedir trabajo, si en tu currículo Sí. tiene alguna referencia LGBT. O sea, ya el tener una referencia LGBT, el haber participado en alguna asociación, en alguna empresa LGBT LGBT, automáticamente te resta te posibilidades. resta posibilidades de poder ser un buen candidato. Ujú. O No sea, está son interesante. datos. Sí, no, por ejemplo, yo en cuanto a brechas salariales tangibles, que lo tengo como el dato más de Estados Unidos, que es un país que sí tiene muy claro como esos, el tema de pagos, ¿no? No, para ellos sí no es lo mismo un hombre que una mujer y el tema de color, incluso en pleno siglo XXI, ellos lo ven diferente, pero hay estudios que te dicen que los trabajadores LGBT a tiempo completo ganan en promedio 90 centavos contra un trabajador heterosexual, cisgénero, que gana $1. O sea, perciben, mientras el otro gana $1, tú vas a percibir por el mismo trabajo 90 centavos. Y ahora, esto es para más o menos el molde de hombre blanco, homosexual, cis, ¿no? Empieza a bajar este rango de percepción a medida que vas entrando en hombres trans, personas no binarias, género fluidos, mujeres trans, racializadas, o sea, que son personas de no caucásicas, no blancas, o sea, afrodescendientes o de otro tipo de color, asiáticos. Ujú. Comienza a ganar y ganan, llegan a ganar hasta 60 centavos, sobre todo en la comunidad trans. Lo que pues básicamente te dice que la autenticidad de ser tú, pues también tiene su penalización salarial Ujú. y que no vas a percibir igual que los demás solo por el simple hecho de ser tú. Ujú. Entonces, sí es como esa batalla de que, pues, ¿qué tan cierto es realmente que los gays tienen mejor economía? ¿O qué gays tienen mejor economía? Porque cuando tú vienes a ver los datos, pues gran parte de la población, y decir gays, pues me refiero porque tú y yo somos gays, pero gran parte de la población LGBT Ujú. tiene una brecha muy grande con esa parte que nos están vendiendo de De, que el gay exitoso, la drag queen famosa, que tiene acceso a mucho poder y mucha fama y, ¿sabes? O sea, y entonces las marcas disfrazan, pero por debajo. sí, tras bambalinas es otra historia. O sea, de frente tú eres una campaña publicitaria porque Ujú, ya se dieron cuenta que si hay un mercado tangible, si hay poder adquisitivo y sí se mueve dinero. O sea, ajá. sí mueve dinero la comunidad LGBT, mueve billones de dólares al año. Sí, sí, Entonces, sí. te vuelves un producto comercial. Ujú. Es como mismo cuando le quieres vender una ama de casa o hay, y así se definen pues los productos, Los ¿no? Dentro del segmentos, sí. marketing, exacto. Entonces, como tú eres una campaña de marketing y para ellos lo de ellos es que compres un producto y saben que eres aspiracional. ¿Por qué? Pues viene de muchas carencias, X y Y cosas y de muchos años, pero pues un trabajo muy aspiracional. Entonces, de cara a los reflectores es una campaña que va segmentada a un sector específico y que además te vende una ilusión de pertenecer y de ser. Y tú las compras porque quieres pertenecer, quieres ser y quieres parecer. Y Sí, hay todo un patrón de consumo pues detrás de eso. Entonces, pero en realidad, o sea, la realidad es que, por ejemplo, de ese hombre exitoso que te están planteando o blanco, de esos que te dicen, ay, es el director de una empresa, pues no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que eh, uno, dentro de la comunidad LGBT, el 64,3% solamente está activo económicamente y se encuentra dividido, ¿no? Esto en subgrupos. En trabajos agropecuarios, por ejemplo, y de apoyo, o sea, trabajos más básicos, por decirlo así, está el 24,6% de toda esa población activa, de ese 60%. Profesionistas y técnicos solo es el 18,4%, comerciantes el 16,9% y solo el 4,6%
ocupa cargos de funcionarios, directores y jefes, o sea, sumamente subrepresentado. Entonces, esa publicidad de ese éxito a esos niveles está solo en el 4.6% del sea, sí 60% de la existe. población Ajá. LGBT. Existe, pero es así de Mínimo. mínimo, muy pequeñito. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, y no es como, bueno, sí es reclamo, pero es como cuando tú ves las campañas de esas grandes marcas, que no vamos a mencionar porque no se hace publicidad, pero esas grandes marcas que hemos visto que te disfrazan y que te ponen un arco iris en una taza, en un refresco, en una playera, en unos calzones, en lo que sea, y que tú además pagas más porque te está representando, realmente es Sí, cuestionar hasta qué punto te hasta qué representa punto realmente. te está respaldando esa representación que ellos dicen darte. Pero pues que esto va unido a fenómenos sociales también aspiracionales, entonces, Ujú. y fenómenos de clasismo, de ciertas otras cosas que tú, ya con que tú sientas medio que te representa, que da ese apoyo, que vaya, ojo, no digo que todas las marcas sean iguales, ni todas las campañas No, son iguales, ni todo lo define del mismo modo, pero en muchos casos no logra representar a la mayoría de la comunidad. Pero muchas veces por tal de pertenecer también obvias ese tipo de detalle. Entonces, si te topas con ciertas personas de la comunidad y te dices, yo solo consumo cosas que dan apoyo o que son, vaya, que no sean homofóbicas o algún historial de esto similar, pero también la que da apoyo no te está apoyando a ti directamente o no te está representando a ti directamente. Te está diciendo que representa a la comunidad LGBT. y fíjate, yo tuve un conflicto cuando abrí mi bar. Ujú. Yo, o sea, en mi mente ideal era como de aquí todos son bienvenidos, ¿no? Pero también te topas ya cuando pones un negocio, ¿no? Y entonces dentro de la propia comunidad es como, pero a tu negocio va gente bonita, gente bien, o sea, y era como de, híjole, o sea, mi estandarte era como, somos bienvenidos todos, ¿no? O sea, absolutamente todos, no importando tu color de piel, tu estrato social, o sea, mientras tú pudieras pagar lo que cuestan las cosas aquí, ¿no? Ujú. Pues eres bienvenido, ¿no? Pero sí había gente que era así como de, para decir, para tener campañas yo, de empezar Ujú. a dar a conocer el bar. Muchas de las personas que eran en ese momento tipo influencer, pero no estaba tan de moda, era como de, pero ¿qué tipo de gente tú quieres que traiga? ¿No? Y tenía que cumplir con ciertos parámetros de precisamente eso que nos han estado vendiendo, ¿sabes? Como esa aspiración de, pues, los güeritos, altos, bien formados, definidos, jóvenes, ¿no? O sea, muchas veces también ya ni siquiera las campañas incluyen a las Sí, a personas personas adultas. adultas. Por eso, cuando estuvimos en Madrid, que vimos a unos señores ya grandes y Sí. estaban sentados en una cafetería, era un grupo de amigos ya desde tener como No, 60 más, años ajá, ampliamente. sí, arriba de los 60. Sí, y nos llamó mucho la atención. Sí, Y yo me miré y dije, pues sí, voy a ser yo dentro de unos años. Uno va a terminar teniendo esta edad, ¿no? Si la por vida te lo supuesto. permite llegar. Pero, en efecto, no hay campañas, no hay representaciones muchas veces Ujú. de estas edades por encima y no salimos de este estereotipo del muchacho joven de entre Ajá. los 20 y 35 años de edad Ujú. que tiene muy buen físico, etcétera, etcétera. Y esto, pues, en tu bar, por ejemplo, es un caso de que ejemplifica también no solo el, el estereotipo que te trazan dentro de la comunidad, también es el propio social de Ujú. cómo quieren las personas a fuerza segmentar por clases sociales y quieren pertenecer tú, no solo ya por el dinero, porque tú le dijiste, yo era mi interesado el que pudiera pagar, el que pueda pagar, ok, pero no solo eso, se iba más allá de, es que sean blancos, que sean, entonces también como comunidad muchas veces terminamos reforzando y apoyando Esos ese estigmas. estereotipo. Ujú. Ujú. Porque son como ya cosas que tú lo ves que tienes que cumplir, ¿no? Y es como esa parte de ser gay, como que se etiquetó o pertenecer a la comunidad LGBT, te puso un estándar de ser exitoso. O sea, es que tienes que ser exitoso, porque si no, entonces vas a ser jotillo, ¿no? Y para ser gay, para tener ese reconocimiento y esa aceptación al otro lado
del mundo, por decirlo así, de decir Ujú. el mundo heterosexual, es como de, es que no es jotillo, es gay, ¿no? Entonces, si era como esa parte que yo dije, güey, no, o sea, Mm, o sea, sí, mm, es, no sé, es complejo porque también es personal. Precisamente como te ves o te han hecho ver que la identidad sexual sí juega un rol muy importante en cómo te vas a desempeñar socialmente, entonces tú también en lo personal, por tal de, o sea, como validarte, tú te esfuerzas mucho a yo tengo que ser exitoso. Porque pues ya soy gay, o sea, ya no lo voy a agregar otro mal más, no, pues no. O ujú, sea, bueno, tengo que ser y tengo que brillar porque sí. ujú, Y por ejemplo, me pasaba, yo no me gustaban los deportes, más allá de que, por ejemplo, en el béisbol no era muy malo, era bastante bueno, y así, pero no me gustaban los deportes, salvo algunas cosas en específico, entonces, no esto, no lo otro, y decía, pues, ¿en qué voy a ser bueno? Pues académicamente. Y decía, porque académicamente puedo competir con quien sea. Y no va a valer otra cosa, porque lo que yo pueda pensar y a dónde yo pueda llegar académicamente no me lo puede quitar nadie. Pero era como una validación de, pues en algo tengo que ser bueno y además soy gay, entonces me tengo que hacer valer ajá. con respecto a otras personas. Y entonces el dinero rosa ha aprovechado esas heridas y esas carencias que... Más bien no, yo creo que no destacan ni esas heridas, ni esas carencias, ni te lo vienen a contar. Se mantienen la portada bonita de revista de este es el dinero rosa, esta es la economía rosa, estos son los patrones de consumo. Pero nadie te habla del sobreendeudamiento que existe de muchas personas por tal de cumplir con estos patrones de consumo, el estrés excesivo, la depresión que hay por encima de otros grupos sociales que presenta la comunidad LGBT, en muchos casos llegando al desvivirse, con números bastante alarmantes, comunidades trans que son mucho más subrepresentadas. O sea, sí, sí hay muchísimos problemas que más allá del que no existe, sí existe, sí, sí se mueven billones de dólares, sí hay todo un consumo y todo un mercado gigantesco, pero no representa a todo el mundo. Y ese no es esa, y no es esa portada bonita de revista de somos esto. No, no todos somos esto. Porque ahí solo hay una persona, hay dos personas y nada que ver con la mayoría de las personas. O sea, sí, sí son reales, pero son reales solo en una minoría. mm, O sea, ahora sí que es pocos dentro de un grupo de pocos. muy pocos dentro de un... Un grupo de pocos. Ujú, Y si hay cifras, la verdad que en lo que estuve yo investigando, o sea, causas y temas de rechazos familiares. O sea, es alarmante, como te dice, que en México el 92% de los adolescentes LGBT sintieron que tenían que ocultar su identidad dentro de las familias. Y vienen casos como el tuyo, que viviste tu experiencia con tu papá. A mí me pasó también, aunque mi desenlace fue que mi papá me dijo, yo siento que es muy duro, es un camino que tú quieres elegir. Y es duro porque la gente es muy cruel, muy dura, y no se va a tocar el corazón por ti. Pero si es lo que tú quieres, vas a tener que aprender a lidiar con eso. Y pues a mí me dijo, yo voy a estar aquí, pero tienes que saber que el mundo es muy duro. ujú, Y ujú. más así. Y esto con todo lo que vienes creciendo, entonces tú vienes con patrones muy marcados y con muchas carencias que también forman parte pues de ese dinero rosa y de esos patrones de consumo que alimentan esa publicidad. Ujú. ¿Tienes algo que agregar? Pues yo tenía como, básicamente como a nivel de, como un cierre como de las ideas, era como, pues que el concepto del dinero rosa muestra el poder económico del colectivo LGBT y la diversidad sexual, pero pues sí, termina ocultando brechas y deudas internas que nadie te cuenta. Si la comunidad LGBT mueve muchos millones de dólares en el mercado y ha logrado progresos sociales importantes a lo largo de todos los años, pero no todos finalmente hemos podido gozar de estos frutos de la prosperidad y de la igualdad por la que se viene luchando. Detrás de la publicidad del orgullo corporativo, hay personas LGBT que hacen malabares para pagar una renta, para poder obtener un plato de comida. Jóvenes con sueños truncados por el acoso y familias rotas por la intolerancia. Reconocer esta realidad incómoda es el primer paso para cerrar una brecha. El dinero rosa no debería ser un privilegio de pocos,
sino una promesa de bienestar para todos. Lograrlo implica combatir la discriminación en todas sus formas, en la escuela, el trabajo, en las leyes, en el hogar. De modo que ningún miembro de la comunidad tenga que sacrificar su sustento, su salud mental o su seguridad por el hecho de ser quien es. Solo entonces el ideal de estilo de vida, viajes, consumos y libertad podrá estar al alcance de más personas LGBT. Y no solo como un mito conveniente para venderte productos en junio. Esa es mi conclusión. He dicho, Caso caso cerrado. Sí, o sea, en realidad está muy bonito eso que escribiste. Y es como, pues con la parte que nos debemos de quedar y dejar ahí como sembrar esa reflexión, más que reflexión. nada porque pues Sí, no no es tenemos... verdad escrita en piedra, pero sí reflexionar porque siguen habiendo muchas brechas y muchos problemas y muchas socioemocionales. diferencias, o sea, dentro de algo que ya está segregado, viene esto todavía a ser como más evidente eso. A ocultar, pero a la vez a reforzar las brechas económicas y sociales existentes dentro de la comunidad. Y pues bueno, así hemos llegado nuevamente al final de un capítulo más, el capítulo 15. Capítulo 15. Qué rápido se va. Cumplimos ayer, antier, 3 meses al aire. Como antier, sí es cierto, ya pasamos el 30. Muy bien. Entonces, pues, les Muchas agradecemos gracias muchísimo por escucharnos. Nos gustaría que comentaran aquí que... Sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿Ustedes se sienten ¿cómo se ven representados reflejado? cuando ven alguna campaña publicitaria? ¿Ustedes alguna vez han dicho, yo me imaginaba que ser gay era otra cosa o que ser lesbiana era distinto? ¿O lo vi en la televisión y no me vi reflejada en esa parte, ¿no? O sea, como... Sería padre que lo comenten, lo vamos a... Sí, déjenlo en la cajita de comentarios. A O leer. no sé cómo se llama, no es cajita de comentarios en Apple Podcast o así, ¿no? Bueno, Okay. sí tiene. Pero como general, una sola vez le das rating y ya, ¿no? Ok. Y bueno, pues así estamos hoy, ¿no? Sí, ya. Pues, o sea, Yo soy Carlos Manuel. Yo soy José Luis. Y esto fue Nos tocó juntos. Chao. Y yo, chao. Chao.